Entonces, bueno, el primero de esos ejercicios es este que está acá, una lámina de conductor perfecto con forma semicircular. El eje de rotación de esa lámina es el eje Z, se parte desde este punto que es el origen, y además hay también otra lámina de conductor perfecto que está paralela, está colocada en el plano XY, perdón, en el plano ZX, exactamente en el plano ZX, y entre las dos láminas, entre la lámina semicircular y la lámina plana, se coloca una fuente de potencial V sub 0. Entonces, si el espacio entre las dos láminas es un conductor perfecto, un dieléctrico perfecto, entonces hay que encontrar el potencial entre las dos láminas. Eso es el primer ejercicio que les traigo, ¿no? Aquí, por supuesto, lo primero que hay que hacer es buscar el sistema coordenado con el cual se puede trabajar este problema. Después buscar la solución que se adapte al problema y luego, si hace falta, conseguir la serie de Fourier que se adapte a la solución del problema. Eso es básicamente este problema que está acá. Este es nuestro primer problema, ¿no? El segundo problema es este que está aquí. Esto es una lámina infinita, un plano conductor perfecto. Ese plano es infinito y paralelo a ese plano se coloca un conductor cilíndrico que también es infinito. Entonces, ese conductor se eleva por encima de ese plano de tierra, se eleva una altura h. Y el radio de ese conductor es un radio A. O sea, el diámetro es 2A. Entonces, si h es mucho mayor que el diámetro del cable, oye, se ve mucho mayor, entonces encontrar el potencial en todo el espacio. Por supuesto, aplicando el método de las imágenes y aplicando las aproximaciones que puedan aparecer de esta condición que está acá, que es muy importante para poder resolver. Eso es esencialmente nuestro problema. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenemos un conductor aquí arriba, ¿verdad? Y hay que reflejarlo. Si este está a un potencial V sub 0, él debe, su imagen equivalente debe estar a un potencial menos V sub 0. Eliminando, por supuesto, el plano de tierra. Entonces el problema se convierte en dos conductores. Es un problema de encontrar el potencial entre dos conductores. Como son dos conductores colocados a dos potenciales diferentes, entonces ese problema lo podemos resolver como un problema de superposición. Entonces va a ser ese potencial total, el que estamos buscando, va a ser la suma del potencial que genera este conductor más el que genera el que está abajo. Entonces por allí ese problema es que se puede resolver de esa manera, aplicando superposición. Por supuesto, haciendo cumplir todas las condiciones de borde del sistema. El otro problema que les traigo aquí es este que está acá. Es una variación de un problema que creo que está en la guía. Si es un conductor perfecto con forma cónica, son en realidad dos conductores perfectos con forma cónica. El ángulo de esos conos, el ángulo de abertura de esos conos es θ sub 0, los dos conos son iguales, y su eje de rotación es el eje Z. Aquí la permitividad, o sea, los materiales que se colocan entre los conos es primero un material de permitividad epsilon 1, desde Z igual 0 hasta que hace contacto con este cono, y desde Z igual 0 hacia abajo, también un material de permitividad epsilon 2. Entonces, dadas esas condiciones,
primero hay que encontrar cuál es la forma del potencial en todo el espacio. ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es la solución válida para ese problema? Y la segunda es encontrar todas las condiciones que sirven para resolver ese potencial. En la casa pueden terminar de hacerlo si quieren, pero en realidad es más o menos engorroso porque a mí me dieron 4 ecuaciones con 4 condiciones con 4 incógnitas para finalmente resolver el potencial. Entonces eso es más o menos trabajoso. Lo importante que deben hacer aquí es encontrar esas 4 condiciones. Esas 4 condiciones. Después, si quieren, yo les paso la respuesta definitiva del potencial, pero como les digo, es como trabajar como una página de cuentas hasta que consigamos el potencial total, ¿no? Aquí en el taller, con que planteen las 4 condiciones está bien. Y acá, el último problema es este que está aquí. Imagínense 3 láminas de conductor perfecto. Esto es un triángulo equilátero. Aquí en el centro en el eje de esa estructura está el eje Z. Y en también solidario a ese eje Z hay un conductor de radio muy pequeño que está a un potencial V sub 0. Entonces, este sistema, las 3 láminas las 3 láminas de conductor perfecto se colocan a tierra. O sea, tienen un potencial 0. Y en el centro, entonces hay un conductor de radio muy pequeño a potencial V sub 0. Entonces, dado ese sistema, ¿cuál es el potencial en todo el espacio? Eso es lo que se pide en este caso. Vamos a ponerlo de otra manera para que no sea tan enredada la cosa. Vamos a poner que este conductor en realidad tiene una densidad de cargas lambda sub 0. En vez de colocarlo con el potencial, vamos a ponerlo directamente con la densidad de cargas lineal, una densidad de cargas filamentosa. Entonces, existe una densidad de carga filamentosa allí y entonces mandan a encontrar el potencial, exactamente el campo y el potencial en todo el espacio dada esa estructura. O sea, afuera de la estructura es 0, pero dentro del volumen triangular, del volumen que dentro de ese prisma de dieléctrico que está entre las láminas conductoras, se puede encontrar tanto el campo como el potencial. Por supuesto, aplicando el método de las imágenes, con que encuentren las imágenes relacionadas con ese sistema. O sea, igual para este taller se puede dar por terminado el ejercicio, pues eso sería como la pregunta en este caso sería encontrar el sistema de imágenes que está relacionado con este problema. Entonces, bueno, ahí tienen ya bastante para trabajar y con eso podemos comenzar el taller de hoy. ¿Cuál es el radio ese que tiene el primero? Sí, importante. El radio del primer problema es un radio R, ¿no? Vamos a ponerlo así. Exactamente, el radio de ese semicírculo es un radio R.
A ver, otra pregunta por allí. Acerca de los enunciados. Aquí, por supuesto, también debemos colocarle. Vamos a ponerle al lado del triángulo una distancia L. Ajá. Este ejercicio que nosotros hicimos en clase, Vaya, muchachos, como nadie me ha preguntado nada acerca del segundo problema, o muy pocas personas, yo les voy a dar una orientación para que lo vean mejor, pues. Fíjense, este problema es básicamente un problema de imágenes. Tenemos un cilindro acá, el plano de tierra, y lo que tenemos que hacer es proyectar la imagen acá. O sea, en otras palabras, este es un cilindro, el cilindro original, y este el cilindro imagen. Y aquí está el plano, donde estaba el plano de tierra. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Bueno, tienen que cumplirse en principio las condiciones de borde. Pero para resolver esto, primero hay que plantear la solución. La solución hay que hacerla por superposición en este caso. Entonces, la vía para resolver el potencial total, que es lo que estamos buscando, es sumar el potencial del potencial que aparece de contribución de este conductor y el potencial que aparece como contribución de este conductor. Entonces, eso, en principio, pueden asumir que la solución es trivial. Trivial porque, bueno, por el sistema es infinito y es lo más sencillo posible. Entonces, nada más el potencial que de cada uno de los conductores es, no depende si no es de ρ, depende de ρ. Pero ese ρ es muy importante, que aquí es donde está la clave del asunto, que es que ustedes vean que ese ρ' es la distancia que hay entre el conductor y el punto donde estemos midiendo. Y acá, este es otro ρ, este otro que aparece acá, que viene de este valor, de este conductor, es la distancia que se mide del conductor al punto donde estemos midiendo. Entonces, ese no es un ρ cualquiera, sino es un ρ trasladado. Donde está el eje Z, ajá. Eso es del segundo, por supuesto, del segundo. Entonces aquí tienen, una vez que tienen esta solución planteada, entonces allí sí aplican, describen las condiciones de borde y ven si las pueden hacer cumplir. Entonces al final les debe dar un valor que es una función sencilla, pues no es ninguna serie, sino es esta solución que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso para que lo tengan presente. No, eso es el principio. El principio del problema. Ok, muchachos, entonces les traigo este problema también para que terminen de hacer el taller. Esto es una fuente de corriente y subcero que alimenta a este sistema de dos conos. Y los dos conos están solidarios al eje Z, su eje de rotación, el eje Z, y están hechos de un conductor perfecto. Entonces, al estar hechos de un material conductor perfecto, aparece una densidad de corriente superficial que va sobre la superficie de los conos. Este problema tiene dos detalles que son más o menos de dificultad, que es el problema de interpretar. Uno de ellos es el problema de interpretar el potencial magnético y el otro es de cómo definir la densidad de corriente que va a través de esos conos. Entonces, el vector, el escalar potencial escalar magnético, hay que recordar que él siempre es perpendicular a las líneas de campo magnético. Entonces, los potenciales constantes, en este caso, son planos que pasan exactamente por el eje Z. Las superficies equipotenciales son planos que pasan por el eje Z. Planos de phi constante. Entonces, a partir de allí hay que buscar la solución
del potencial magnético. La solución la vamos a dejar expresada de manera general para ese potencial, porque en realidad el potencial no tiene significado físico. Nunca vamos a poder conseguir las condiciones de borde con la cual podemos trabajar para él, con la cual lo podemos definir completamente. Entonces lo ideal es dejar el potencial planteado, la forma matemática del potencial, y directamente calcular el campo magnético. El campo magnético, que es el negativo del gradiente de ese escalar potencial magnético. Luego, una vez que uno tiene la forma del campo magnético, van a aparecer unas constantes que vamos a tener que determinar. Y esas constantes sí las vamos a poder trabajar con las condiciones de borde del campo magnético. Entonces, ese tipo de problemas se trabaja así. Las condiciones de borde para el campo magnético que tenemos que trabajar acá es esencialmente con respecto a evaluando el campo en la superficie del cono. Entonces, en la superficie del cono debe cumplirse que el producto 1 teta cruz el campo magnético evaluado en este lugar, en la superficie, debe ser igual a la densidad de corriente, a la densidad superficial de corriente. Pero, exactamente, la densidad superficial de corriente en ese caso es otro problema geométrico a determinar. Entonces, en este caso hay que recordar que es esencialmente, en este caso que tenemos aquí, la amplitud de esa densidad de corriente es I sub 0 entre la longitud del perímetro de la sección transversal de cada cono, que es perpendicular, en este caso la superficie, el perímetro circular, que es paralelo al plano XY en ese caso. Entonces, la amplitud de esa corriente es la cantidad de amperios entre ese perímetro, el perímetro de ese círculo que sale de hacer la intersección del cono con una superficie de R constante, Entonces, una vez que uno tiene definido eso, entonces encuentra definitivamente el campo magnético. La solución yo se la tengo montada allí en el aula virtual para que la puedan ver después. Entonces, bueno, eso es lo que les traje para hoy. Y bueno, yo creo que ya estaríamos listos para el examen.